De los que están aquí, ¿alguien tiene alguna duda sobre algo o algo que me quiera comentar algo antes de que comencemos la clase? Ya les dije por el chat que el día jueves vamos a tener el examen oral. Los voy a ir pasando de uno por uno. Nos vamos a concentrar en el cuadrito que está de laboratorio. Les voy a hacer 5 preguntas y pues bastante rápido. ¿Sale? Solamente van a ser los temas que vimos, no vamos a llegar a este de selladores, este ya va incluido al siguiente examen. Y pues nada, así, muy sencillo, ¿vale? Este tema es muy rápido, es muy sencillo. Vamos a hacer la práctica de selladores. No recuerdo si todos ya pasaron en la... No, les falta hacer la práctica en pacientes a algunos de sus compañeros, entonces el jueves hacemos la práctica de profilaxis y la siguiente semana vamos a hacer la práctica de los selladores. La próxima semana, el jueves próximo, tendrán que llevar su tipodonto y todo lo que necesitamos para los selladores. Y la siguiente cita, pues la siguiente clase, perdón, haremos igual la práctica de selladores, pero entre ustedes. Entonces, pues es bastante sencillo. 9:10 comienzo con la clase. Sí, los temas que van a venir son básicamente todo lo que es caries, diagnóstico, riesgo a caries y caries dental. Es yo creo que uno de los temas más amplios, por eso solamente si se fijan, más o menos modifiqué el temario de lo que viene en su carta de script, porque dejé primero toda la parte de lo de caries y luego ya pasamos a este tema de selladores y así vamos a ir pasando a los demás que ya básicamente nada más nos queda dieta. Pero sí, solamente caries, todo. Riesgo, diagnóstico, es un tema muy amplio. Por nada.
Listo, pues ahora sí vamos a comenzar, ya prácticamente somos todos. De los que no me escucharon, que todavía no estaban conectados, el jueves vamos a tener examen, los temas solamente van a ser los que respecta a caries, riesgo, diagnóstico, caries dental. Van a ser 5 preguntas, los voy a ir pasando uno por uno. El tema da suficiente para preguntas distintas a todos. Vamos a realizar la práctica de profilaxis. Algunos de ustedes todavía no la realizaron entre ustedes, entre pacientes, solamente terminaron la de tipo odonto, entonces vamos a terminarla. Y la siguiente clínica vamos a realizar la práctica de selladores de fosetas y fisuras, por lo que el jueves de la próxima semana tendrán que llevar todo su material para los selladores, realizarlos en el tipo odonto. ¿Tienen alguna pregunta, algo que me quieran comentar antes de iniciar la clase? Este tema es bastante sencillo, muy bonito, muy rápido. Seguramente vamos a terminar antes de la hora, pero pues bueno, pueden aprovecharla para comenzar a estudiar. ¿Nadie tiene dudas? Claro que sí, Brenda. Les decía que el examen va a ser el día jueves, va a ser oral, van a ser 5 preguntas, los voy a ir pasando uno por uno y solamente va a ser del tema de caries, diagnóstico, riesgo a caries, caries dental. ¿Listo? Bueno, entonces, aunque básicamente este tema se concentra en conocer un poco sobre los selladores de fosetas y fisuras, a este apartado se le conoce como prevención por resistencia del huésped. Eso quiere decir que nosotros protegemos al huésped, que en este caso sería el diente como tal, el órgano dentario, para colocar como una especie de barrera entre todo lo que está sucediendo alrededor y ese diente en preciso. ¿Por qué ustedes se imaginan que los selladores de fosetas y fisuras se colocan, pues evidentemente, en los dientes posteriores? Exactamente, Annette Michel. ¿Qué particularidad le da a esa característica? ¿Tienen examen después de mí o algo? Porque están muy ausentes. Es un grupo, pues, participativo. Siempre escucho su micrófono. Aquí estamos, Doc. Perdón. Muy bien, Efer. A ver, Michelle, contestaste correctamente. Ahora, ¿qué particularidad tiene esa cara? Las fosas y los surcos. Exactamente. Y eso hace ¿qué suceda en ese espacio? Haya mayor riesgo a caries, exactamente. Eso, Yaretsi. Porque, pues obviamente, es más difícil tener una buena higiene en esas zonas y, por lo tanto, son zonas retentivas, pues al acúmulo de biofilm y de todo eso. Entonces, pues son los sitios con más frecuencia para tener caries. ¿Se acuerdan que alguna vez platicamos cuál es el diente mundialmente con índice de caries más alto en toda la población? El primer molar. Perfecto. Muy bien. Me da mucho gusto. Entonces, pues bueno, eso ha llevado todas esas características que ahorita comentamos
han hecho que tengamos la necesidad de colocar una barrera física. Esa barrera física pues nos ayuda a que todo el impacto del biofilm pues se pueda disminuir. Y desde hace muchos años se han usado estos selladores de fosetas y fisuras. Vamos a ver cuáles son sus características, cómo se clasifican. La clasificación es muy amplia y son muy efectivos. Sin embargo, solamente son efectivos si se colocan de la manera adecuada, ¿sí? Ya comentamos todo esto acerca de pues esa necesidad que tiene propiamente las fosas y las fisuras. Unas cosas son las fosas y otras son las fisuras. Las fisuras en realidad son esas depresiones que se encuentran más hacia la parte de las cúspides y las fosas pues es como el piso, ¿sale? Eso pues lo hace que no tengamos una excelente pues manera de realizar una correcta higiene y pues ahí que se acumulen las cosas. Entonces es igual el sitio donde más frecuentemente podemos encontrar caries. Aquí las aplicaciones tópicas de flúor, incluso de barnices, pues no son tan efectivas como en caras lisas y existen estos, gracias a Dios. Y vamos a hablar ahora sobre sus características. No le cambio de actor. Espere, por favor. Claro que sí. Ustedes me dicen cuando estén listos. Listo, gracias. De nada, ya todos, ¿verdad? Y entonces, pues, como la mayoría de los materiales que usamos en la boca para restaurarla, tienen que tener ciertas características. Dentro de esas características, pues encontramos que debe tener biocompatibilidad. Acerca de la biocompatibilidad, eso se refiere a que cuando se coloca en el medio bucal, pues no tenga ninguna situación extrema que ponga en peligro pues, a cualquier persona. En términos generales, que tenga buena retención, pero que además tenga dureza, que sea resistente a las enzimas salivales y que también sea resistente a los cambios de temperatura. Resulta que nuestra boca es un lugar donde pasa de un momento a otro a diferentes temperaturas. Normalmente ¿alguien sabe cuál es como la temperatura general? Eso es muy básico. Ajá, pues sí, corporal en todo nuestro cuerpo, la misma. Que si antes de esta pandemia no se la sabían, todos ahora saben, hasta los... Sí, exactamente. Pues nuestra boca más o menos también siempre, 37, siempre tiene ese intervalo de temperatura, pero pues ya saben que cuando estamos comiendo diferentes cosas, pues esa temperatura puede cambiar. Entonces, para la mayoría también de los materiales dentales necesitan tener esa resistencia a los cambios de temperatura. Y bueno, pues para eso hacen muchas cosas, estudios y mil cosas que ahí van agregando. En esa imagen pueden ver cómo, pues, de un lado hay un molar, que es el mismo, que aún no recibe un sellador de fosetas y fisuras, y cuando ya está colocado un sellador de fosetas y fisuras. Cuando realicemos la práctica, ustedes se van a dar cuenta cómo cuando todavía no tenemos un sellador o una restauración como una resina o algo, generalmente los bordes de todos esos surcos se sienten como muy ásperos y cuando ya colocamos este sellador, pasamos el explorador y la sensación es como si estuviéramos deslizando sobre algo muy liso, como el hielo, como en la pista de hielo, pum, pum, pasa el explorador
Y esa característica pues también hace que los alimentos no se retengan ahí en esa zona. Y dentro de la clasificación, pues la clasificación es muy amplia. Empezamos con que se pueden clasificar de acuerdo a su forma de polimerización. Probablemente no todos tengan claro hasta el momento lo que quiere decir autopolimerizable y fotopolimerizable. Eso básicamente se refiere a si un material necesita de la lámpara para que pueda terminar su fase o no necesita de ella. Y entonces existen esos, los autopolimerizables y los fotopolimerizables. Nosotros nunca utilizamos los autopolimerizables, nunca, nunca, nunca. Siempre elegimos los fotopolimerizables. A mí específicamente, para términos generales, me gusta mucho los de la marca 3M, el Clean Pro, que es el que ustedes compraron. Y alguna vez cuando comenzábamos el semestre, algunos me escribían y me decían, doctora, me venden este sellador, y más o menos era como ese verdecito que está en la imagen. Vaya, pues no, la verdad es que no lo usamos. Esa es una alternativa que mucho tiempo se utilizó. ¿Se imaginan en qué casos podríamos utilizar un sellador autopolimerizable? Cuando la caries no es tan grande. No. ¿Alguien más? No, no sé, no. No, no es un parámetro si la caries está. Recuerda, o sea, para empezar, si ya es una lesión que está cavitada, ya no está indicado para colocar un sellador de fosetas y fisuras. Cuando ya está cavitado, ya tenemos que colocar otro material de restauración, resina, ionómero, etcétera. En las situaciones que pudiéramos elegir un sellador autopolimerizable, sería únicamente que nosotros tuviéramos que ir de voluntarios a una campaña de una población alejada donde no contáramos con un medio de electricidad o algo así. Sería la única situación muy específica para la cual pudiéramos utilizar un sellador autopolimerizable. De otra manera, siempre vamos a elegir selladores fotopolimerizables. ¿De acuerdo? Doctora, pero ¿por qué no entendí muy bien? Porque los selladores autopolimerizables no necesitan, se refiere, su característica es que no necesitan de una lámpara de fotocurado. Si todos pueden distinguir cuáles son las lámparas de fotocurado. Sí, los que dan como lucecita azul o algo así. Exactamente, que te pones un filtro o tus lentes color ámbar y entonces la colocan. Si nosotros estamos en una comunidad donde no existe corriente eléctrica, pues no podríamos colocar un sellador de fosetas y fisuras fotopolimerizable, porque entonces no podríamos usar esa lámpara, a menos de que la lleváramos muy cargada, y entonces, pues bueno, ahí la podríamos poner. Pero en términos generales, solamente la usaríamos alguno autopolimerizable, que en realidad, pues colocaríamos alguna otra cosa, ionómeros o otra cosa. A lo que me refiero es que los autopolimerizables que aún existen, pues se usan muy poco, muy, muy poco. Son más baratos que los fotopolimerizables, pero yo no los recomiendo. Sí, quedó un poco más claro, Liliana. Sí, doctora, gracias. De nada. Y después también se pueden clasificar de acuerdo a su color, y de acuerdo a su color podemos encontrar los que son translúcidos, que particularmente a mí me gustan los de la marca Heliosil, que son de Ivoclar. Esta es una imagen hasta arriba.
Los blancos, que son los que normalmente nosotros utilizamos, los de la marca 3M, hay unos que son amarillos y otros que son rosa. Y a mí me gustan o los translúcidos o los blancos. Los translúcidos los puedo elegir en situaciones donde yo esté sellando un molar, como en el caso de la primera imagen hasta abajo, donde yo quiera estar observando la actividad de esa fisura pigmentada. O sea, esa fisura ya inició con un proceso donde cierta actividad de bacterias estaban acumuladas en esa zona. Entonces yo coloco ese sellador transparente para seguir evaluando si ese color de esa fisura está cambiando. Si yo colocara un sellador blanco, pues probablemente no alcanzo a ver eso. Podría estar yo tomando otros criterios clínicos para evaluar ese diente, pero existe un translúcido o transparente que me va a permitir que yo lo siga viendo y se siente exactamente igual. Deslizo el explorador y puedo pasar libremente sobre todos los surcos y las fosetas y se siente liso. Y los blancos pues son los que ustedes van a usar, que hay muchas marcas. A mí me gusta mucho la marca de 3M, otros amarillos y otros rosas que en odontopediatría se usan con una cierta frecuencia, sobre todo como para hacer de la consulta un poco más amena y que si a un niño le gusta más un color y el manejo de conducta y esas cosas. Pero yo prefiero translúcidos y blancos. Si yo en el examen les preguntara para qué utilizarían un sellador translúcido, ¿qué me responderían ustedes? Para poder seguir evaluando si se pigmenta. Exactamente. Para tener el control de la actividad de esa fosa o de esa fisura que a ti te puso en alerta en el momento en que decidiste colocarlo. Y los blancos sirven para exactamente lo mismo. O sea, todos los selladores van a tener el mismo objetivo. Actúan como esa barrera física para aislar a la fosa y a la fisura de todo el medio que está a su alrededor. Es un medio de prevención muy bueno, pero pues para decidir poner uno u otro es ese, ¿de acuerdo? Luego viene dentro de las clasificaciones otro criterio, y este criterio es de acuerdo al contenido de relleno que tienen. Y encontramos entonces selladores de fosetas y fisuras con relleno y sin relleno. Esto del relleno se refiere prácticamente a partículas que el fabricante decide colocar y cuando tiene relleno o no tiene relleno, la consistencia del sellador puede ser más fluido o un poco más espeso. Y dentro de algunas marcas, por ejemplo, de estas marcas Boco, ellos tienen dos gamas, unos selladores que contienen relleno y otros selladores que no contienen relleno. Y ahí ya pues hay varios criterios que ustedes pueden ir tomando en cuenta de acuerdo a su experiencia clínica, donde decidan colocar uno u otro. Si se trata de un surco muy profundo, donde un material con relleno, que es un material con una viscosidad más amplia, no permita llegar hasta ese sitio por ese espesor, podrían decidir colocar un sellador sin relleno, que lo haría más fluido. Algunos estudios han mostrado que depende de la cantidad de relleno, está muy asociado a su resistencia a las fuerzas oclusales. Entonces, pues ese sería otro criterio clínico que ustedes deberían tomar en cuenta. Si su paciente tiene fuerzas masticatorias muy fuertes, pues mejor colocaríamos un sellador con relleno.
Y si no, si es un paciente que no tiene esa situación, pues podremos colocarlo uno sin relleno, y si tiene fisuras muy profundas, pues igual. ¿Queda claro eso? Cuando las fisuras son muy hondas, dijo que era sin relleno, ¿verdad? Exacto. Ok, gracias. Y después viene otro criterio que dentro de su clasificación también se pueden clasificar de acuerdo a la liberación de flúor. Hay algunos que liberan flúor y hay otros que no liberan flúor. Por ejemplo, el de 3M que ustedes compraron es un sellador con una porción de relleno fotopolimerizable y que además libera flúor. En ese caso, a mí me gusta mucho, ay, no me acuerdo quién preguntó, pero el que me estaba preguntando que si son fisuras muy amplias, pero también las fuerzas masticatorias son amplias. Idealmente, el sellador de 3M, el que ustedes tiene esa dualidad. Tiene relleno, pero tiene una cantidad suficiente para penetrar sobre las fisuras muy profundas y que a la vez sea resistente a las fuerzas masticatorias. Entonces, por eso nosotros siempre sugerimos en términos pues, generales que compren ese de la marca 3M llamado Clean Pro. Muchos estudios han, incluso investigaciones que hemos hecho en el posgrado o en el microscopio y todo eso, hemos llegado a la conclusión donde es un sellador que tiene muy buenas características. Es un sellador con relleno, pero con el relleno suficiente para que le permita fluir y ser resistente. Y además libera flúor. Y hay otros que no liberan flúor, por ejemplo, el Greancil de Boco no libera, pero sí tiene uno que sí libera, que es el de arriba, Fusisil. ¿De acuerdo? Y yo creo que se me perdió una diapositiva porque me falta otro criterio de acuerdo a su clasificación. Bueno, ahorita se las digo después de esta, ¿sí? Se me perdió esa diapositiva. También de acuerdo a su clasificación, se pueden clasificar de acuerdo a la técnica y de acuerdo a su función. De acuerdo a la técnica, pueden ser selladores invasivos y selladores no invasivos. Y eso se refiere, los invasivos serán los que necesitamos hacer alguna ameloplastía. Ameloplastía se refiere a la necesidad de usar una fresa que específicamente se llama de fisurotomía y la pasamos, esa fresa tiene la particularidad de que la parte de su punta o de su base no tiene corte, únicamente las hojas que están alrededor son las que cortan. Entonces, si no tiene corte en la punta, eso permite que no vayamos a desgastar el esmalte hacia el tejido de la dentina. Únicamente se pasa por los bordes de las fosas y de las fisuras y elimina los restos que tenga de alguna actividad, y ese sería un invasivo. Y no invasivo se refiere a que no utilizamos ninguna fresa de fisurotomía ni de nada para hacer más amplio el surco o la fosa y solamente se coloca así como está la anatomía del molar. Y los preventivos son aquellos donde no hay ninguna caries, ningún índice clínico donde nosotros pensemos en que ahí se estuvieron alojando ya cierto grado de bacterias, pero que necesitamos colocar un sellador porque a lo mejor en su molar temporal alguna vez tuvo caries y eso aumentó su riesgo.
Y ese sería preventivo. Y terapéutico sería el caso donde ya inició una pigmentación en la foseta o en la fisura y nosotros no queremos que avance. Entonces, generalmente ahí haríamos una técnica invasiva y su función sería terapéutica. Terapéutica es porque pues ya existe alguna lesión que es incipiente y nosotros queremos evitar que esa lesión siga avanzando. ¿No tienen dudas aquí? Eso es bastante importante, que distingan entre cómo tendría que ser un sellador invasivo, no invasivo, cuándo solamente decimos que son preventivos y cuándo se refiere a terapéuticos. Doc, ¿puede repetir lo de invasivos, por favor? Claro que sí. Invasivo se refiere a cuando tú necesitas hacer una preparación en tu molar, porque a lo mejor la fosa o la fisura ya tiene un cambio de color, tiene una pigmentación, no se ha cavitado completamente el esmalte, únicamente ya se siente un cambio de color, como esos puntitos cafecitos tenues que se ven en la imagen. Y tú necesitas emplear una fresa que se llama fresa de fisurotomía y realizas algo que se llama ameloplastía. Ameloplastía quiere decir que solamente vas a hacer un corte en el esmalte. ¿Se acuerdan cuáles son las células que forman al esmalte? Pregunta de participación. Ameloblastos. Eso, muy bien, muy bien. Ya tengo aquí anotados a mis alumnos participantes, ¿eh? Bueno, entonces a eso se refiere a invasivos. Y en ese momento, si tú estás realizando una técnica invasiva, al mismo tiempo harás una técnica terapéutica, porque ya existe una lesión. Aquí solamente las diapositivas están cruzadas. Invasiva, terapéutica, no invasiva, preventiva. ¿Ya quedó un poco más claro? Sí, doctora, gracias. Y los no invasivos es donde no tienes que realizar absolutamente nada a lo que se refiere a un corte. O sea, toda la técnica que ahorita la vamos a ver, pues esa sí la tienen que realizar, pero básicamente que no tengas que preparar al diente con un corte, con una fresa. ¿Sale? Y la diapositiva que no está aquí, no sé por qué se me fue. De acuerdo, también hay dentro de la clasificación, existen selladores con base de resina y otros selladores que son con base de ionómeros. Estos últimos, los de selladores ionoméricos, así se llaman, selladores ionoméricos, tienen pues aproximadamente que serán unos 10 años en el mercado, no tienen tanto como en general los selladores, pero se han convertido en una alternativa muy buena cuando el riesgo a caries de su paciente es alto y estos selladores ionoméricos se colocan en molares que todavía no hayan terminado de erupcionar y que eso haga que la técnica de un sellador resinoso, como es el de 3M, no tenga una adhesión completa, porque ahorita vamos a ver que dentro de la técnica que vamos a emplear, el aislamiento es una parte súper importante. Entonces, nada más para completar la clasificación, se pueden clasificar también de acuerdo a su composición, que son ionoméricos o resinosos. Y la siguiente voy a empezar con mostrarles las marcas de uno y de otro, pero quiero que se acuerden de eso, que también existen ionoméricos o resinosos. ¿Sale? Y luego, pues vamos a medir la efectividad. ¿Qué tan efectivos ustedes creen que sean los selladores de fosetas y fisuras?
Si ustedes tienen hermanos, hijos o algo, deciden colocar un sellador o dicen, no, 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 la verdad es que yo no creo eso. ¿Qué dicen? Dicen que sí por... A ver, déjenme ver. A veces se cierra muy rápido. Ajá, Anet sí le colocaría un sellador a su hijo, a su sobrinito, a su amigo. ¿Los demás se los colocarían o no se los colocarían? Sí, en general todos lo haríamos, ¿no? Les voy a platicar que cuando yo empecé el posgrado, que básicamente tiene, ay Dios, 10 años. Hace 10 años estaba por estas fechas iniciando mi posgrado. Tenía yo 24 años. Bueno, en ese momento, antes de ese momento, había una recomendación. ¿Se acuerdan que hay una asociación que es la AAPD, que es la Asociación Americana de Odontopediatría, que básicamente, nosotros también existe una europea, etcétera? Pero los lineamientos de esa asociación más o menos van pues sugiriendo cuáles son, de acuerdo a muchos estudios epidemiológicos que se hacen por determinado tiempo, cuáles son las sugerencias universales para realizar uno u otro procedimiento. Pues justo cuando yo entré hace 10 años, los primeros molares permanentes, específicamente los inferiores, se sellaban de manera indiscriminada. Eso quiere decir que cuando acudían a consulta, todos los pacientes, sin tomar en cuenta su riesgo a caries, todos los primeros molares permanentes se sellaban. Esa era una recomendación que se hacía por diferentes razones. A partir de 10 años para acá, esa recomendación cambió y cambió porque más o menos para esas fechas se hizo todo este sistema Cambra, donde al paciente se le clasifica de acuerdo al riesgo a caries que tenga. Es decir, los pacientes se individualizan. No importa si la población en general dice esto, esto o esto. Cada situación es diferente y así se debe de tratar a los pacientes. Es de tal forma que desde esa época ya los primeros molares permanentes no se sellan de manera indiscriminada. Únicamente se sellan de acuerdo al riesgo de caries que tenga cada uno de ellos. Y más o menos se debe a esta razón porque, primero, pues la efectividad de un sellador depende de su capacidad de retención, es decir, de cuánto tiempo puede quedar en el diente. Podemos decir que es muy efectivo, poco efectivo o más o menos efectivo. Y un estudio que realizó el doctor Ripa dice que más o menos del 80 al 90% está retenido en el primer año. En un promedio, más o menos el 92% todavía está perfecto durante un año. Todo esto se hace con base a una buena técnica de colocación. O sea, si no fallamos en el procedimiento, podríamos alcanzar estos porcentajes de efectividad, pero más o menos entre el 40 y el 60% podríamos encontrar todavía de retención entre 6 años. Eso quiere decir, pues, que es un
un lapso de tiempo considerable. Y cuando se colocan estos selladores o estos medios preventivos, pues siempre deben acompañarse de otras técnicas preventivas, que específicamente pues vamos a incluir siempre al cepillado, a la dieta y a la aplicación de fluoruros. Ripa, desde el año de 1986, encontró que la aplicación de un sellador puede reducir hasta un 80% el riesgo a caries. Y al término de un año o dos, esto puede significar todavía el 70% de disminución al riesgo de caries. Entonces, de acuerdo a este estudio, podemos concluir que la efectividad de los selladores pues es alta. Por eso, sí podríamos colocar selladores en nuestros familiares, seres queridos, pacientes, etcétera, sin olvidar que vamos a individualizar a nuestro paciente y que además tenemos que siempre acompañarlo de otras medidas preventivas. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Y entonces, si es efectivo, pues a lo mejor también tenemos un polo opuesto, ¿no? Y entonces pueden venir a nuestra cabeza dos preguntas en general. Uno, ¿se debe sellar una lesión inicial de caries? Y la segunda, ¿el esmalte con un sellador desprendido se vuelve más susceptible? ¿Qué piensan acerca de estas dos cosas? La primera, ¿hay que sellar una lesión inicial de caries? Sí, no y por qué. Para Angélica María dice que ella no sellaría una lesión inicial de caries. Y para Valeria dice que si se desprende puede ser más riesgoso y susceptible a la placa dentobacteriana. Estoy de acuerdo con Valeria. Si se desprende una porción de un sellador, eso puede convertir a ese diente a que el riesgo aumente de tener caries, por la razón que ya dije. Eso puede ser un medio de retención para la placa dentobacteriana. Y si se detiene la placa dentobacteriana, pues puede ser. No, sensibilidad no. ¿Por qué no causaría sensibilidad? ¿Alguien puede imaginarse por qué no? ¿O alguien ha pensado por qué puede surgir la sensibilidad? Dime, Reina. Es que, bueno, lo que pasa es que le preguntaba eso porque ayer fui al dentista, porque sentía como que cierta sensibilidad en mi primer molar posterior, y pues le dije a la doctora, o sea, pero no tengo caries ni nada, solamente me dijo que pues me ponía, bueno, donde sentía la sensibilidad, pues ya había tenido un sellador, y me dijo que pues era por eso y que me lo iba a poner de nuevo, y pues ya. Pero esa era mi duda, si pues era por eso o no. Bueno, mira, obviamente que tendríamos que revisar tu caso, Reina, pero en términos generales les voy a decir qué pasa con la sensibilidad. Pensando en una situación donde un molar no tiene una recesión gingival, todos se imaginan lo que es una recesión gingival, quiere decir que la encía bajó de la porción donde tiene que estar. O
sea, ya no está cubriendo solamente la parte clínica de la corona, sino se deslizó hacia la parte más cervical y descubrió o dejó expuesta una porción de donde comienza la unión entre la corona y la raíz, o la unión amelocementaria. Esa parte es muy sensible y muchos de los casos que se tratan por sensibilidad son en número 1 por esa causa. Ahora, la sensibilidad básicamente se refiere a cuando un diente, cualquiera que sea, tiene una lesión que ya se encuentra en dentina o evidentemente en la pulpa. Bueno, ya cuando está en la pulpa ya ni siquiera es sensibilidad, ya es dolor. Exactamente, Verónica. Cuando ya se encuentra en la dentina. Cuando una lesión es incipiente y solamente está en el esmalte, la sensibilidad es un tema muy poco probable, porque no tienen los ameloblastos no tienen esa particularidad. Los odontoblastos, que son las células que forman a la dentina, sí tienen esos túbulos dentinarios, ya tienen cierto líquido que está conectado a las fibras del nervio, etcétera, y podría causar sensibilidad. Probablemente en el caso de Reina tuvo alguna lesión incipiente o inicial de caries que ya pudiera estar más ligada a una parte de la dentina. Y ahí pues seguramente le colocaron un sellador que fue invasivo porque no solamente tiene ya una porción de esmalte y también fue terapéutico. Si tú te sentiste muy bien con eso, Reina, pues eso está bastante bien. También la sensibilidad puede estar relacionada a algún problema de abrasión o de bruxismo, que por alguna situación estés tensa y estés apretando más. Entonces todas las fibras del periodonto o de la encía se inflaman y eso también genera sensibilidad. No sabemos cuál es tu caso, pero en términos generales no debería haber sensibilidad cuando colocamos un sellador de fosetas y fisuras o algo así, porque solamente está concentrado en el esmalte. Y dice Valeria, tampoco sellaría una caries inicial porque se puede tratar de distintos modos y checar su avance. Por ejemplo, Valeria, ¿cuál sería un modo de tratarla y de checar su avance? Pues creo que el barniz de flúor es una opción, ¿no? O sea, cuando es una caries inicial, ¿se refiere como a una mancha blanca o que ya empezó a formarse la caries? Ah, qué bueno que tocas este punto. Muchas gracias, Verónica. O Valeria, mejor dicho, ¿verdad? Valeria. Podemos tener una lesión inicial de caries en zonas lisas o en zonas oclusales. Cuando son en zonas lisas, la manera más fácil de visualizarla es en mancha blanca. Y cuando es una mancha blanca, la primera forma de tratarla o de primera elección son los barnices de fluoruro. Y ya me lo dijeron todos o muchos la semana pasada, porque eso va a hacer que esa zona, ¿qué le ocurra? Al ponerle el barniz. Ajá, de la mancha blanca. Al colocar un barniz, la mancha blanca, ¿qué efecto va a tener? Exactamente, va a tener un efecto de remineralización. ¿Se acuerdan? Entonces ya queda claro. O sea, podemos clasificar a lesiones iniciales en caras
lisas y en caras oclusales. En caras lisas las vamos a observar como manchas blancas y nuestro procedimiento de elección sería colocar barnices de fluoruro y todo. Sugerir técnica de cepillado y dieta. Cuando estas lesiones iniciales las observamos en caras oclusales no se van a observar como manchas blancas. Ahí las vamos a observar como una lesión donde la fisura cambió de color. Se vuelve como más cafecita o más amarillo marrón. Voy a poner una diapositiva donde se puede ver más o menos. Aquí alcanzan a ver ese molar, los dos de arriba, uno, el del lado de su pantalla izquierdo, todas las fisuras se ven blancas, todo el color es uniforme. Y en la, a ver, déjenme les muestro. En este molar, ahí no hay ninguna lesión inicial de caries. Todos los surcos se ven del mismo color. Y ahí, si colocamos un sellador, va a ser meramente preventivo y no invasivo. En cambio, en este molar, ustedes alcanzan a ver cómo hay un cambio de color en los surcos y en las fosas. ¿Lo alcanzan a distinguir? Ay, se ve como cafecito, como si se hubiera atrapado ahí como, no sé, ya ven que cuando en el baño o en unas partes de la cocina, cuando se acumula sarro, cambia de color esa zona, o sea, de, ¿cómo se llaman estas cosas? Mosaicos, que se acumula ahí, que a veces es muy difícil de limpiar. Bueno, en las caras oclusales, así podríamos estar observando una zona inicial. Y en las caras oclusales, los barnices de flúor no tendrían un grado de efectividad. Aquí lo que tenemos que emplear es un sellador de fosetas y fisuras, igual combinado con la dieta y con la higiene. ¿De acuerdo, Valeria? ¿Ya quedó un poquito más claro cuál sería la diferencia entre cómo observar una lesión inicial en una zona lisa y en una zona oclusal? Entonces, ahí en ese momento, regresando a la pregunta que estábamos, sí, es una buena idea sellar una lesión inicial de caries, porque si nosotros sellamos una lesión inicial de caries, podríamos ya estar controlando que esta lesión avance a una caries pues ya más grande y que tengamos que realizar un procedimiento invasivo. Es decir, que ya tengamos que además de cortar esmalte, cortar dentina y que tengamos que colocar una restauración pues como resina o como ionómero. En términos generales, esa sería una recomendación. Sí se debe sellar una lesión inicial de caries. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Esto dependerá del riesgo a caries que cada uno de sus pacientes tenga. Si no tiene ninguna lesión de caries en ningún otro molar, probablemente no se debe de sellar en la primera cita que ustedes conocieron al paciente. Lo primero que deberían hacer ustedes es sugerir un cambio de dieta y una técnica de cepillado específica. El barniz de flúor también va a ser una alternativa que se va a tomar en todos, pero no va a actuar tanto en una zona oclusal como en una zona lisa, ¿de acuerdo? Y después de que ustedes le dan a lo mejor 3 meses a su paciente, vuelven a evaluar esa lesión y entonces pues la sellan. Y
sí, como todos lo dijeron, si el esmalte con un sellador desprendido se vuelve más susceptible, la respuesta es sí. Sí se vuelve más susceptible por las razones que ya todos me comentaron. Y entonces, pues hay diferentes estudios que avalan estas respuestas. Por ejemplo, este de Handelman de 1976, donde dice que no hay una evidencia clínica ni radiográfica acerca de la progresión de caries en una lesión incipiente sellada. Eso quiere decir que ha habido buenos resultados de acuerdo a toda la revisión de la literatura y de toda la experiencia clínica, donde dice que ni radiográficamente ni clínicamente esas lesiones avanzaron. Es decir, las detectaron en un momento oportuno y le permitieron a que ese molar siguiera sano o sin tener un avance, simplemente colocando de manera adecuada a un sellador de fosetas y fisuras. Y Goin dice que los microorganismos detectados son mínimos e incapaces de progresar a una lesión cariosa. Y esto significa que los microorganismos que se quedaron entre el espacio del surco de las fosas y el sellador ya no tuvieron manera de alimentarse. Hagan de cuenta que les colocaron algo y los asfixiaron. Los asfixiaron y como ya les quitaron el alimento o toda la materia, la placa dentobacteriana que estaba a su alrededor, pues simplemente murieron. Entonces, esa también sería una cosa importante para decidir hacerlo. Y Mertz y Ferhurst también dicen que esta técnica es capaz de tener el avance de una lesión incipiente. Y así varios en la literatura llegan a las mismas conclusiones. ¿Sale? Doc, yo tengo una duda. Sí, dime. Yo conozco a alguien que le aplicaron un sellador de fosetas y fisuras y pues sí se le desarrolló la lesión cariosa a una etapa 4, me parece. ¿Por qué sucedió eso? Porque no hicieron un diagnóstico preciso. Para que un paciente que le colocaron un sellador llegue a eso tan grande, un avance 4 quiere decir que ya hubo involucramiento pulpar. Y es un abismo de una lesión que ahorita lo vas a ver en unas imágenes. Yo creo que ahí fue un mal diagnóstico. Y muy probablemente puede ser, o bueno, puede ser que cuando lo diagnosticaron estaba sano, se fue con su sellador, pasó tiempo, mucho tiempo, la verdad, debería haber pasado, se desprendió y el paciente seguía pensando que ese molar estaba a salvo porque estaba con un sellador, pero nunca se dio cuenta que ese sellador ya se había desprendido y llegó hasta ese grado. Esa puede ser la razón. Mal diagnóstico o mala técnica de colocación. No hay otra razón. Ok, supongo que fue un mal diagnóstico porque también era como una práctica entre pues alumnos. Entonces yo creo que el compañero hizo mal su diagnóstico. ¿Eso fue en la escuela? Sí, bueno, es a alguien que conozco que le pasó eso en su escuela. ¿Pero no en la nuestra? No. Dinos la verdad. No. Ah, bueno, porque ya me iba a dar medio el infarto, ¿eh? En términos generales, todos podemos cometer errores. Eso es, pues, muy humano. Pero casi siento que, pues, al menos cuando yo estoy viendo a un paciente, a uno de ustedes hacer algo con un paciente, pues sí me aseguro de que las cosas, pues, estén haciendo bien. Muchas veces, no sé si alguna vez nos vamos a ver en las clínicas siguientes donde ya trabajan con paciente y alcanzo yo a detectar que hay alguna falla en la técnica que ustedes están realizando. La verdad es que nunca les digo
frente al paciente, a ver, con permiso, porque no saben lo que están haciendo, de manera muy sutil, les digo, a ver, déjame ayudarte porque voy a hacer esto, y lo hago yo. Y eso creo que la mayoría de los doctores lo hacen. Vaya, no podría pues meter las manos al fuego por todos, pero sí, no, yo espero que no sea algo así en la escuela. Y si hace así, por favor, cuénteselo a quien más confianza le tenga, y hay que detener eso, porque eso no está bien hecho. ¿Sale? Por nada. Fíjense que a diferencia de varias escuelas, en Unitec hay un banco de pacientes muy amplio, y ese banco de pacientes amplio ha tenido mucho éxito, porque en términos generales, si les vuelvo a repetir, pues habrá casos donde no tengamos éxito. Los pacientes son tratados de manera correcta. Entonces, pues pasa como en los consultorios. Si en un consultorio le dan buena atención a su paciente, etcétera, etcétera, pues casi siempre ese consultorio pues va a tener un número importante de pacientes y de éxito. Entonces, pero bueno, se pueden cometer errores en todos lados. Ahora vamos a pasar a las indicaciones. A ver, mira, Abigail, eso podríamos hacerlo, el diagnóstico, ¿te acuerdas cuando dimos la clase de diagnóstico? Un medio de diagnóstico puede ser clínico o puede ser radiográfico. Existen otros medios de diagnóstico que si ya están estudiando para su examen, podrían ustedes detectarlo. Pueden ser medios de fluorescencia y de muchas otras cosas que ya platicamos. Pero en términos generales, el diagnóstico debe ser siempre clínico y radiográfico. Si en su evaluación clínica la lesión de caries únicamente está abarcando al esmalte, no es una lesión que esté cavitada, y radiográficamente tampoco se observe una lesión en dentina, podemos sellarlo. Si es una lesión que se encuentra en dentina, ya no hay manera de sellarla. Ya vamos a hacer una restauración invasiva, una resina, un ionómero, una amalgama, un onlay, un inlay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos en términos generales es el parámetro para saberlo. Para colocar un sellador únicamente estamos tratando al esmalte, absolutamente nada de la dentina. ¿Sí quedó claro, Abigail? Perfecto. Pues ahora vamos a pasar a las indicaciones. De veras, ojalá que alguien de ustedes o todos de ustedes sean odontopediatras. Y bueno, las indicaciones pues van a ser específicamente estas. 1, que nuestro paciente tenga una anatomía oclusal marcada, como puede ser el caso de la primera imagen. Segundo, que el paciente tenga un alto riesgo de caries en superficies que pues todavía no estén cavitadas, como es el caso de la segunda imagen. Otra indicación es que sean dientes jóvenes, es decir, que nuestro paciente pues sea un niño o sea un adolescente. Probablemente a mí, a mi mamá, a mi abuelito, pues ya no le vayamos a colocar un sellador de fosetas y fisuras. A lo mejor a mi abuelito yo sí le pondría, pero porque a mi abuelito yo lo vería todas las veces que fueran necesarias. En términos generales, en la práctica, pues eso no sería algo conveniente. A pacientes que estén sometidos a radioterapia. Y eso es porque la radioterapia puede provocar ciertos fenómenos como son la serostomía, etcétera, y eso puede poner al paciente en un riesgo a caries. Cuando un paciente está en un tratamiento oncológico, restaurarlo es muy complicado. Desafortunadamente yo tengo algunos pacientes
bueno, específicamente 2, que están en un tratamiento oncológico y tengo que ser muy, muy, muy cuidadosa para restaurarlos. Las restauraciones tienen que ser, tengo que utilizar muchas técnicas que se llaman TRA, que quiere decir que no uso ni la pieza de alta ni nada, pues por todo lo que está sucediendo. Entonces, esa es también una indicación. Y pacientes con aparatología como ortodoncia o algún aparato ortopédico. Pero aquí quiero ser muy específica. Si el paciente ya tiene aparatos, es difícil que los sellemos. Idealmente tendríamos que sellar a nuestro paciente cuando va a recibir esa terapia, no cuando ya la tenga, sino preparamos a nuestro paciente. Un paciente para tener un tratamiento de ortodoncia no debe de tener caries y su boca tiene que estar limpia en términos generales. Entonces, antes de que se le coloque, es cuando nosotros decidimos sellar esos molares. ¿De acuerdo? Y pues así como están las indicaciones, pues están las contraindicaciones. Y aquí es a donde me refiero que pudo haber sido el mal diagnóstico que se hizo. 1. No se deben de sellar ningún molar que tenga caries rampante o una lesión activa de caries. Como se ven en la primera imagen, que el surco está completamente, ha cambiado de color, pero no solamente eso, sino que la lesión ya está cavitada hacia la dentina. Entonces, pues no hay manera que eso lo vayamos a sellar. Es más, ni siquiera podría detenerse ahí un sellador. Dientes que tengan caries, específicamente caries clase 2, que quiere decir que abarca 2 superficies, la oclusal y la mesial, la oclusal y la distal. Dientes con otro tipo de restauraciones, por ejemplo, que ya tengan una amalgama, que estén en un tratamiento donde le van a hacer otra restauración, tratamientos pulpares, etcétera, porque hay gente que no se molesta en preguntarle al paciente o en tomar una radiografía y ver que ese diente va a estar en un procedimiento más invasivo y lo sella. O pacientes que son bruxistas. ¿Y por qué no podría ser un paciente que es bruxista? Pues porque un paciente que tiene bruxismo, ¿todos ya ubican a un paciente con bruxismo? No. Un paciente con bruxismo es un paciente que tiene un desgaste general de todas las piezas de su boca. Y Es eso como la foto última que tiene, ¿no? exactamente. Eso, es como esa última foto. Ya tiene un desgaste y este desgaste se ha hecho por fuerzas que se tienen y está muy asociado al estrés y a todo eso. Pero empiezan a desgastar, o sea, las fuerzas masticatorias son tan amplias que se empiezan a desgastar todos los dientes así como serruchitos, parejitos, parejitos, parejitos y se van desgastando. Y eso hace que la altura vertical, o sea, la distancia que existe entre unos y otros, pues se vaya haciendo siempre más cortita, más cortita. Si se desgasta así el esmalte, que es el tejido más fuerte que tenemos, imagínense qué van a hacer a los selladores. Pues se los van a llevar al otro día. De los pacientes más difíciles de atender son a los pacientes que tienen bruxismo. Por eso les digo, ojalá sean odontopediatras. Bueno, sean lo que ustedes quieran, pero híjole, está cañón los pacientes con bruxismo. ¿Quedan claras las indicaciones y las contraindicaciones? Muy bien. Perfecto. Y ahora pues vamos a ver cuál es la valoración de acuerdo al costo-beneficio que tenemos. Y aquí vamos a clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a la necesidad que se tiene para sellarlos. Primero, pues en baja, mediana y alta necesidad para sellar. Baja necesidad es cuando hay ausencia de nuevas lesiones en el último año. Eso quiere decir donde yo no necesito sellar, o sea, hay solamente una probabilidad bajita, donde yo decida sellar a un paciente o a los dientes de un paciente.
Y esta puede ser este es un parámetro. 1, que no haya lesiones nuevas en el último año a nuestra revisión. 2, que no tenga caries en la dentición temporal y que tampoco haya caries en dentición de los molares permanentes. Que nuestro paciente tenga una buena exposición a fluoruros, específicamente a los que son de la gama de los barnices, que su dieta no sea cariogénica, que sea un paciente de buena higiene y que acuda a sus citas de revisión de manera periódica. Es decir, que nuestro paciente sea un paciente comprometido y que eso lo haga tener un riesgo a caries muy baja. Es decir, la necesidad está asociada altamente al riesgo a caries. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiarle? Sí, Doc. Muy bien. La segunda, ¿cuándo tenemos una necesidad de manera moderada? Cuando detectemos alguna lesión que se dio en el último transcurso del año, donde hubo una lesión de caries en la dentición primaria, donde los molares permanentes fueron afectados por caries, de preferencia de manera incipiente, donde nuestro paciente esté con baja exposición a fluoruros, donde su dieta cariogénica pues, sea significativa, su higiene sea deficiente y sus revisiones sean irregulares. No es como el caso del otro paciente, que era el paciente ideal. Y la baja exposición a los fluoruros también se refiere pues a la gama de los barnices. Acuérdense que en las pastas dentales también tenemos una exposición importante de fluoruros, pero pues si ahí está de la mano con una higiene deficiente, pues esta exposición también se reduce. ¿Puedo cambiarle? Espere tantito, Doc, porfis. Uh-huh. Ya, Doc. Gracias. Muy bien. Y luego, pues, la alta necesidad para sellar. Y ya está, los parámetros para evaluación son que nuestro paciente tenga 2 o más nuevas lesiones en el último año de control, que haya una elevada experiencia de caries en los padres, esto también está muy relacionada. ¿Y por qué creen esto? ¿La caries es una enfermedad que se hereda o no se hereda? No, no se hereda. No es una enfermedad que se herede. La caries no, pero los tejidos sí. Podría, una situación específica de tejidos sí podría tener un factor genético, pero creo que si me hubieras puesto que más que los tejidos, los hábitos se heredan, Valeria, te pondría 10 en tu examen de el jueves. La caries no se hereda, pero los hábitos sí se heredan. Es decir, si en nuestra familia hay ciertos hábitos dietéticos que estén asociados a una dieta cariogénica, como consumo frecuente de refrescos, por ejemplo, en muchas familias a la hora de la comida, pues toman alguna bebida gaseosa y no agua regular,
o que pues si los papás no se cepillan, pues el niño va a decir, no, pues eso pues no es importante. Todos nuestros hábitos generalmente son un reflejo de los hábitos que tiene nuestra familia, buenos y malos. Y obviamente que en todas nuestras familias tenemos de ambas partes, buenos y malos. Otro parámetro sería que tuviéramos caries de la infancia temprana, es decir, que cuando fuimos niños tuvimos restauraciones en al menos 4 de nuestros dientes, que tengamos algún compromiso médico, cualquiera que fuera, que pusiera en riesgo a nuestra boca, serostomía, como ya saben, la disminución del flujo salival, una dieta muy cariogénica, una nula exposición a los fluoruros y una higiene ausente o deficiente. ¿Sí? Esos podrían ser los parámetros que tomaríamos para decidir en qué margen queda nuestra necesidad para sellar o no sellar alguno de los dientes. Y ya por último, sí, también eso es un parámetro que pueden tener algunas personas, la acidez que tienen. Y por último vamos a hablar sobre la técnica. La técnica que pues la vamos a realizar en nuestra práctica, pero aquí vamos a hablar en términos generales de cómo se realiza. Primero, una vez que ya hicimos fíjate, Irene, que a mí, pues para nosotros que ya estamos más grandes, es decir, que no tenemos ya dientes temporales, mejor dicho, porque ustedes son muy jóvenes, yo ya estoy grande, pero ustedes no. A mí me gustan mucho las pastas de Colgate, la Colgate Total, a mí me gusta muchísimo, me encanta. Me gusta mucho porque tiene un sabor como muy fresco. A veces al consultorio van algunos, pues ya saben, así, gente de Colgate, de Oral-B, y nos dejan muestras y cosas. Me gusta esa de Colgate y también me gusta de Oral-B, la Detox, me gusta mucho. Cuando la sacaron al mercado no me gustaba tanto, sentía que era un tanto abrasiva, pero luego mejoraron un componente en su fórmula y tiene otra sensación. En general, recomiendo, si no tienen alguna situación específica, cualquier pasta que contenga flúor y ya el sabor pues es muy, muy personal. A algunos les gustan que tenga hierbabuena, etc. Y la Sensodyne no es una pasta que se deba usar de manera regular. La Sensodyne solamente se utiliza en situaciones específicas para tratar algunas cosas. Entonces, no, ahí si tienes dolor, Fer, yo más bien te recomendaría que investigáramos por qué es el dolor, ¿vale? Bueno. Yo creo que ahí yo te recomendaría más la pasta de 3M, la de Clean Pro, o la de My Paste, en ese caso. Y de enjuagues me gustan todos, pero recomiendo que no tengan alcohol. Y la razón es porque no hay evidencia científica suficiente para demostrar que haya una correlación entre el cáncer bucal y los enjuagues con alcohol, pero sí hay una evidencia suficiente para asociarlo con hábitos como de fumadores y de alcoholismo. Entonces no hay que sumarle ese factor extra en un enjuague con alcohol. Hay que usar uno que no tenga alcohol, que allá hay muchos. Dime, Vero. Doc, ¿y usted recomienda las pastas que, por ejemplo, luego Colgate saca para niños que traen como que de chicle o algo así? Porque yo recuerdo que cuando estaba chiquita, muchos compraban siempre de Colgate como las que sacaban de Barbie, pero de sabores. ¿Usted recomienda esas? Fíjate que en términos generales de las pastas infantiles, lo más importante es la cantidad de flúor que contengan. Para un paciente de acuerdo a su edad, o sea, desde que empiezan a erupcionar sus dientes, hay que usar una pasta con flúor
que tenga al menos 1100 partes por millón de ion flúor. Y solamente encontramos de 500, de 900, de 1100, de 1450 y de 1500. Y los sabores pues son adicionales, es como para que tengan un gusto. Algunos dicen, ay no, pero yo no quiero usar esa pasta porque seguro tiene más azúcar que de lo que limpia. No, la verdad es que no. O sea, solo tiene un saborizante, que a mí en lo personal no me parece tan agradable, pero a algunos niños les gusta. Más que el sabor, lo importante es la cantidad de flúor que contengan. Ok, gracias, Doc. No, ¿de qué? Sí, en ese caso específico, si tienen sensibilidad y su dentista les recomendó Sensodine, pues está bien. Siempre debemos encontrar la causa de la sensibilidad. Los barnices de flúor también ayudan mucho a manejar la sensibilidad, porque como remineralizan toda la zona, eso hace que pues, el esmalte o los poros del esmalte se cierren y quedan más protegidos toda la parte de la dentina. Pero si en un caso específico su dentista les dijo usen Sensodine por esta razón, está bien. Esas pastas de Sensodine también Colgate tiene una y Oral-B tiene otra, tienen un componente que se llama arginina y esa es la que ayuda a controlar esa sensibilidad. Por nada. Entonces, bueno, pues vamos ya nada más para terminar, hablar sobre la técnica. Lo primero que tenemos que hacer es que pues vamos a elegir a nuestro diente que vamos a sellar, o sea, ya hicimos un diagnóstico adecuado y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacerle una profilaxis o una limpieza, pero con una pasta sin flúor, es decir, las pastas que ustedes llevan a la escuela no podríamos utilizarlas o únicamente pasamos el cepillo y eliminamos lo que esté ahí, sin usar pasta. ¿Por qué tenemos que utilizar una pasta sin flúor? Porque una pasta con flúor podría dejarnos un sedimento entre el espacio del surco o de la fisura y podría intervenir en la eficacia de la retención. Luego vamos a lavar y vamos a secar. Después vamos a tener que aislar la superficie que vamos a sellar. Si ustedes toman IATP conmigo, les toca tomar esa clase conmigo, todos los selladores o el 90% de los selladores que ustedes vayan a colocar, los van a colocar con un aislamiento absoluto. Hay dos tipos de aislamientos, absoluto y parcial. El parcial se refiere al que solamente utilizamos rollos de algodón y aislamos esa zona. Y el absoluto se refiere a que utilizamos un dique de goma con un arco de Young y una grapa, etc. El 80-90% de los selladores que ponen mis alumnos son con aislamiento absoluto. Y eso es porque en todos mis selladores utilizo la técnica de desproteinización. Y la técnica de desproteinización es una técnica que se utiliza hace ya algunos años. Dime, Iris Naomi. Ay, no, perdón, me lo apreté sin querer. Ok. Que les puedo decir que orgullosamente la hizo un doctor de la escuela que se llama Roberto Valencia, que es un doctor muy brillante, que es maestro del posgrado de odontopediatría, y él hizo muchos estudios y entonces a él se le ocurrió que se debe de realizar esta desproteinización, y la desproteinización se hace usando hipoclorito de sodio al 5.25% durante 1 minuto. ¿Saben qué es el hipoclorito de sodio al 5.25? No. ¿Alguien sabe qué es?
No. ¿Qué desinfectante, Valeria? ¿Qué desinfectante, Anet? Es para blanqueamiento, Anet blanqueadores o Michelle, desinfectantes. Anet Michelle tiene un punto extra en su examen del jueves porque exactamente es el cloro. El hipoclorito de sodio al 5.25 no es más que el cloro, o sea, ese de la marca Cloralex, Clorox o etcétera, etcétera. Eso de la botella tal cual se pone en un godete y ese es el hipoclorito de sodio al 5.25. Y entonces él se dio cuenta que si utilizábamos a este cloro, nomás que obviamente nunca vamos a sacar la botella de cloro frente a nuestro paciente y le vamos a echar en el godete, pues no va a decir, este señor me quiere matar. Ustedes preparan, ya hay botellitas que venden en el depósito también, pero se coloca un poquito en el godete y con un microbrush se toma, se humedece ese microbrush y se desliza por toda la cara oclusal frotando durante 1 minuto. Es importante que para que realicemos este paso esté completamente aislado, o sea, un aislamiento absoluto, porque de otra manera pues podemos irritar a los tejidos, es cloro, tal cual, cloro. Pero él se dio cuenta con estudios que hizo a través de un microscopio que se llama microscopio de barrido, que la preparación para la retención de una superficie aumentaba significativamente cuando utilizábamos esta técnica que cuando no la utilizábamos. Entonces, aunque en términos generales esta técnica se empezó a usar en el posgrado, yo en pregrado siempre quiero que mis alumnos la aprendan. Entonces, la vamos a hacer esta técnica en la práctica para que ustedes sepan hacerla. Y aunque yo no les dé clase, les sugiero que ustedes la hagan. ¿De acuerdo? Y luego, pues vamos a lavar muy bien. Y vamos a secar. Y después vamos a colocar un grabador o acondicionamiento del esmalte que se hace con ácido ortofosfórico al 37%. Y es ese gelecito de color azul que ustedes ya compraron, que ya tienen, se coloca únicamente en las superficies que vamos a sellar. No llenamos al diente de este gel, solamente en las superficies oclusales. Lo dejamos actuar 15 segundos y lavamos y secamos perfectamente. Ahora también hay un doctor que se apellida Cabanillas, que si lo buscan en Instagram tiene un contenido muy padre. Él recomienda que el mismo tiempo que utilizamos para grabar a nuestro esmalte sea el doble de tiempo para lavar a la superficie. Es decir, si usamos 15 segundos teniendo ese ácido ortofosfórico, hay que usar 30 segundos para lavar. Lavamos, secamos y si estuvieran con un aislamiento relativo con rollos de algodón, cambiamos los rollos. Si es absoluto, no necesitamos cambiar el dique, solamente se lava. Y luego aplicamos, se debe de sellar perfectamente. Esperen, en la anterior diapositiva, quería mostrarles cómo se observa un esmalte que ya fue grabado. Sí se alcanza a ver. La característica que ustedes van a observar cuando un esmalte ya fue tratado con un ácido ortofosfórico tiene una característica de un blanco grisáceo, así se llama. Y eso se va a ver cuando ustedes enjuagan y secan perfectamente, que pues es como la imagen de este lado.
¿sí? Se alcanzan a ver esos bordes más blancos que el resto de la superficie. Entonces se coloca, siempre hay que asegurarnos de que salga la burbuja de aire que contiene la mayoría de las jeringas del sellador que utilicemos. Se pasa de una sola intención este sellador por las fosas y las fisuras y se polimeriza, en términos generales, 20 segundos. Pasamos nuestro explorador para verificar que no tenga burbujas, que esté bien colocado, que no se desprenda, y luego, ya que vimos que no, ninguna de estas cosas sucede, pues entonces verificamos nuestros puntos de oclusión. Y eso se puede hacer pues con un papel de articular, que es como ese papelito que a la mayoría yo creo que le han puesto alguna vez, que es como si fuera... ¿Ustedes conocieron estas hojas de papel carbón, donde para cuando necesitaban hacer una copia en la máquina se la colocaban entre una hoja y otra y entonces salían dos copias? Ustedes son súper jóvenes, pero no sé si alguna vez conocieron estas hojas. Sí. Bueno, pues es más o menos así, es la misma mecánica. Entonces, pues se checa esta oclusión y se va su paciente feliz con sus selladores y ustedes también. ¿Dudas de algo de aquí? Y luego, pues, ¿cuáles son las consideraciones con el grabado ácido? En general, hay que utilizar ácido ortofosfórico al 37%, que hay diferentes jeringuitas y que todas pues, generalmente son azul o verdecita, entre 15 y 20 segundos. Estos pueden haber en la presentación de gel o de solución. Siempre se elige la de gel porque es mucho más fácil que podamos utilizarla. De otra manera, la de solución como que se escurre. No hay que tocar los tejidos blandos y hay que lavar, en términos decían que el mismo tiempo que se lava, que se graba, lavar. Pero ya les digo yo que este doctor Cabanillas ha tenido unos estudios y dice que se recomienda el doble de tiempo. Sobre todo si se está grabando un diente que además tenga exposición de dentina, para que no se quede atrapado, este material sobre los tubulillos dentinarios. En el caso de los selladores, pues podrías bastar con el mismo tiempo de que grabamos, lavemos. Pero podrían hacerse un buen hábito de lavarlo el doble de tiempo, para que pues no tengan confusión. Cuando estamos con nuestro asistente y estamos con nuestro paciente, no tenemos que decir, pásame el ácido, porque entonces si el paciente escucha, pásame el ácido, o que yo vaya y que les diga, ¿ya colocaste el ácido? A lo mejor al paciente se le desorbitan los ojos, va a decir, pues, ¿cómo que me van a poner un ácido? Los ácidos son peligrosos. No utilicen esa palabra. Ustedes dirán, pásame el grabador, o ya voy a poner el grabador, o alguna cosa. Si yo voy a verlos, ¿en qué paso vas? No, pues estoy colocando el grabador, doctora. Ya sé yo que es el ácido. No me vayan a decir, ya voy a poner el ácido. ¿Ya puedo poner el ácido, doctora? No, pues su paciente a lo mejor se va. Sean siempre muy cuidadosos en el lenguaje que vayan a utilizar. Y es importante preparar la cavidad para que sea muy efectivo. Hay que realizar pues, la profilaxis previa, sin pasta con flúor. Hay que tener un correcto aislamiento para que las probabilidades de éxito aumenten. Y el grabado ácido, tanto en la dentición temporal como en la permanente, en general son de 15 a 20 segundos. Y no hay que manipular de manera excesiva al sellador, pues para que no se generen burbujas y tengamos también ahí riesgo a que se fracture. ¿Sale? Y pues, como les dije, es un tema cortito, muy bonito. Y terminamos. Pregúntenme lo que quieran, lo que sea que quieran comentar, díganme.
Bien. Ok, entonces su derecho a examen del día jueves va a ser que todos me entreguen un cuadro sinóptico o un resumen del tema de caries, como ustedes elijan hacerlo, pero tiene que ser a mano. Pueden ilustrarlo, como sea, pero ese será su derecho a su pase para el examen. Ajá, sí, cuadro, resumen, como ustedes prefieran, pero ese será su entrada. ¿Sale? Bueno, pues ya casi vamos a terminar el semestre. Sí, claro que sí, un esquema se puede. Ya casi vamos a terminar el semestre y la verdad, aunque casi siempre son los mismos que participan y me gustaría que participaran todos, me da gusto que pues ya los veo diferentes, son como otras personas de cuando iniciamos al día de hoy. Ojalá, la verdad, que todos continúen estudiando, que no se queden como en el primer semestre. Sé que hay casos especiales donde dicen, pues no, yo la verdad me estoy dando cuenta que no es lo mío, no me apasiona, mejor quiero ser cantante, TikTok, influencer, no sé qué. Serán cosas muy especiales, pero de verdad, ojalá que todos puedan continuar. A la mayoría de ustedes les veo pues un potencial bueno. Sé que el primer semestre es un semestre difícil para la mayoría porque son pues un mundo nuevo, pero los felicito, me siento contenta de notar el cambio en la mayoría de ustedes. La verdad es que sí, tengo todavía ahí algunos temas específicos con algunos de ustedes que no han logrado como dar ese paso adelante, pero ojalá que pues que todos puedan. Que tengan muy bonito día y nos vemos el jueves. Muchas gracias, Doc. Bonita semana. Gracias, Doc. Bonito día. Igualmente para ustedes, chicos, cuídense mucho. Gracias, Doc. Nos vemos. Bye, bye.